Lección I. El eco del control. A veces, cuando la noche se cierne sobre Roma y el silencio cubre los muros del palacio, escucho los murmullos de mi mente más que las voces de los hombres. He gobernado ejércitos, he firmado decretos que cambiaron destinos, y sin embargo, mi batalla más difícil no ha sido contra bárbaros, sino contra mí mismo. Durante años, creí que el poder significaba dominio sobre los demás. Creí que gobernar era imponer mi voluntad, enderezar lo torcido, corregir lo injusto. Pero el tiempo, ese juez que no admite apelaciones, me mostró que el verdadero poder es el gobierno del alma. ¿Qué sentido tiene conquistar el mundo si no puedes conquistar tus pensamientos? He visto a hombres perder reinos por no saber callar una palabra. He visto a soldados valientes temblar frente a la opinión de los cobardes, y he sentido, en mis propias entrañas, cómo una emoción mal dirigida puede destruir más que 1000 lanzas enemigas. Un día, al observar mi reflejo en el agua del Tíber, comprendí que la vida no es un campo de batalla contra el destino, sino un diálogo con él. El destino no se vence con furia, se entiende con serenidad. Y esa serenidad nace cuando aceptas lo que no puedes cambiar y diriges tu fuerza hacia lo único que siempre te pertenece, tu mente. Desde entonces, cada vez que algo intenta arrebatarme la calma, una traición, una pérdida, un rumor, una enfermedad, me repito en silencio: esto no depende de mí, pero mi reacción sí. Y así, donde antes ardía el fuego del orgullo, ahora solo hay una llama más pura, la de la razón. He aprendido que el control no es represión, sino libertad, porque el hombre que domina su mente no necesita dominar a nadie más. Reflexión final. El mundo está lleno de hombres que intentan controlar lo jamás podrán poseer. Quieren que el clima cambie, que los otros piensen distinto, que la fortuna obedezca a sus deseos. Y mientras se desgastan exigiendo que la realidad se arrodille, olvidan el único trono que realmente pueden ocupar, el de su interior. Nada externo es completamente tuyo. Ni el cuerpo, que envejece, ni los bienes que cambian de manos, ni los afectos que el tiempo disuelve. Todo lo que crees poseer es apenas prestado por la vida, y la vida puede reclamarlo cuando quiera. Pero hay algo que ni los dioses ni el destino pueden arrancarte: tu facultad de decidir cómo interpretas lo que te ocurre. Ahí reside tu poder, tu dignidad, tu libertad. Ser dueño de uno mismo no significa huir del mundo, sino enfrentarlo con calma. No es la apatía del que no siente, sino la claridad del que entiende. Y entender es ver que todo lo externo es movimiento, olas, viento, ruido, y que solo quien ancla su mente en la razón puede atravesar la tormenta sin hundirse. No existe tirano más cruel que una mente indisciplinada, y no hay libertad más alta que la de aquel que en medio del caos sigue eligiendo la virtud. Así, cada vez que sientas el impulso de dominar algo o a alguien, recuerda: el único imperio que realmente importa es el que construyes dentro de ti. He pasado la mitad de mi vida aprendiendo a vencer a otros, y la otra mitad intentando vencerme a mí. Cuando era joven, el triunfo tenía el sabor del aplauso y del ruido. Creía que el valor se medía en conquistas, que la fuerza se probaba en la guerra, que la grandeza nacía del reconocimiento. Pero cuanto más avanzaba, más comprendía que todo eso era humo que el viento del tiempo disuelve. Una ciudad conquistada se olvida. Un enemigo derrotado es reemplazado por otro. Una corona, tarde o temprano, cae. He visto hombres que gobernaban imperios incapaces de gobernar su hambre, su ira o su deseo. Y he visto mendigos, sin nada, caminar con una serenidad que ningún trono puede otorgar. La verdadera victoria no se celebra ante el pueblo, se alcanza en silencio cuando el alma domina sus pasiones. Porque no hay batalla más difícil que aquella donde el enemigo lleva tu propio rostro.
Durante una campaña, cuando los bárbaros sitiaban nuestras fronteras, pasé noches sin dormir temiendo el ataque. Pero el ataque no vino de ellos, vino de mis pensamientos. El miedo me asaltaba más ferozmente que cualquier espada. Y fue entonces cuando comprendí que el enemigo más peligroso no está fuera, sino dentro. Así comencé una guerra nueva, la guerra contra mis impulsos, mis juicios cerrados, mis deseos inútiles. Y esa guerra no tiene estandartes, ni trompetas, ni gloria, solo silencio, disciplina y el eco de una mente que aprende a obedecerse. Cada vez que vencía una ira, sentía más paz que tras cualquier victoria militar. Cada vez que perdonaba, era como si recuperara un reino interior. Y cada vez que resistía una tentación, me sentía más poderoso que cuando llevaba la corona. Porque dominar a otro es fuerza, pero dominarse a sí mismo es inmortalidad. Reflexión final extendida. Todos los hombres buscan vencer. Vencer al tiempo, a la muerte, al destino, a los demás. Pero pocos entienden que la única victoria duradera es la que se libra dentro del alma. Los imperios se derrumban, las estatuas se rompen, los nombres se olvidan. ¿De qué sirve ser recordado por los siglos si nunca fuiste dueño de ti mismo mientras vivías? El sabio no lucha por ser admirado, lucha por ser libre. Y la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de tus deseos. Cuando la ira te domina, eres siervo del enojo. Cuando la ambición te ciega, eres esclavo de la ilusión. Cuando el miedo te guía, has entregado tu cetro a la sombra. Pero cuando logras detener el impulso antes de que se convierta en acción, cuando eliges la virtud en lugar del placer, cuando tu mente permanece serena incluso frente al caos, entonces has ganado la guerra más difícil que existe. No contra el mundo, contra ti. Y esa victoria, silenciosa, invisible, eterna, es la única que ningún Dios puede arrebatarte. Lección 3. El arte de aceptar. Hay noches en las que el peso del mundo parece caer sobre mis hombros. La muerte ronda los muros, la enfermedad se lleva a los amigos, la ingratitud hiere más que las espadas. Y, en medio de todo, una voz interior me pregunta, ¿por qué a mí? Durante mucho tiempo busqué culpables. Acusé a los dioses, al azar, al destino, a los hombres. Pero con los años comprendí que el universo no me debe explicaciones. El cosmos no conspira ni castiga, simplemente es. Y mi deber no es entender su propósito, sino vivir en armonía con él. Nada de lo que sucede está fuera del orden natural. Las estaciones cambian, los imperios nacen y caen, los cuerpos envejecen, los seres amados parten. La vida no prometió permanencia, solo presencia. Y mientras el necio maldice la tormenta, el sabio aprende a danzar bajo la lluvia. He aprendido que aceptar no es rendirse. Rendirse es cerrar los ojos, aceptar es abrirlos con serenidad. El dolor es parte del camino, pero el sufrimiento es elección del caminante. Y cuando abrazas lo que te hiere, la herida se transforma en maestro. Cada pérdida que sufrí me despojó de una ilusión. Cada decepción fue una lección disfrazada de castigo. Y cada vez que dije no puedo soportar más, la vida me demostró que sí podía. No porque sea fuerte por naturaleza, sino porque la naturaleza nos hizo para resistir. Acepta lo que llega, ama lo que tienes, suelta lo que se va. Así fluye la existencia, como el río que no se opone al cauce, sino que lo honra. He comprendido que el hombre que lucha contra su destino se hiere a sí mismo con cada intento. El que lo acepta, en cambio, transforma la carga en camino y la herida en sabiduría. Por eso, cuando la adversidad toca mi puerta, ya no pregunto ¿por qué yo?, sino ¿para qué? Porque cada dolor, si es comprendido, purifica el alma y la acerca a su esencia. Cada pérdida, reflexión final extendida. La mayoría teme al destino porque lo confunde con castigo, pero el destino no castiga, revela.
Revela quién eres cuando todo lo que te sostenía desaparece. Revela si tu fortaleza es real o una máscara construida para el aplauso. No maldigas las pruebas que la vida te imponen. Ellas son las que separan al sabio del hombre común. El sabio no huye del dolor, lo contempla. Lo observa como quien mira un fuego que purifica lo impuro, y al hacerlo se transforma. Aceptar no significa desear el sufrimiento, sino no resistirse a lo inevitable. Porque lo que resistes persiste, y lo que aceptas se disuelve en comprensión. Cuando comprendes esto, algo cambia. Dejas de ser víctima del destino y te conviertes en su aliado. El universo deja de parecer un enemigo y se revela como un espejo que te enseña a verte sin ilusiones. Así, cada golpe se convierte en enseñanza, cada caída en un paso y cada final en una nueva forma de principio. No busques un mundo sin dolor, busca un alma que no tema sentirlo. Porque amar tu destino, con todas sus sombras, pérdidas y silencios, es la forma más alta de sabiduría. Amor fati, amar lo que es, no porque sea fácil, sino porque es tuyo. Lección 4. La belleza de lo efímero. He caminado por los jardines del palacio y he visto caer las flores que ayer aún perfumaban el aire. He mirado los rostros de los jóvenes soldados llenos de fuego y orgullo, y he recordado cuando yo también creía que la fuerza podía detener el paso del tiempo. Pero nada detiene al tiempo, ni las murallas, ni el poder, ni los rezos. Todo lo que nace lleva escrita la promesa de su final. Durante años temí esa verdad. Me resistí a perder, a envejecer, a soltar. Creía que la grandeza estaba en conservar, en proteger lo que había construido. Pero un día comprendí que lo que intentaba conservar no era vida, era sombra. El universo no se aferra a nada. El río no se detiene por compasión de una hoja que flota sobre él. Las estrellas mueren, los imperios desaparecen, los nombres se borran. Y sin embargo, en esa fugacidad habita la perfección. ¿No es acaso la flor más bella porque sabes que pronto caerá? ¿No brilla el amanecer con más fuerza porque sabes que no volverá el mismo? La eternidad no está en durar, sino en comprender el instante. Porque quien teme perder nunca disfruta realmente de lo que posee. He aprendido a mirar cada cosa como si fuera la última vez. El rostro de un amigo, la luz sobre el mármol, el sonido distante del mar. Y en esa mirada atenta, la pérdida deja de doler, porque descubres que nada te pertenece y aún así todo te ha sido dado. No hay tragedia en el fin, solo resistencia humana a lo inevitable. El sabio no llora por lo que se desvanece, agradece haberlo tenido. El necio intenta detener la corriente y en su esfuerzo se ahoga. Así, poco a poco, he aprendido a soltar sin tristeza, a recordar sin deseo, a amar sin exigir permanencia. Porque la vida no se mide en duración, sino en conciencia. Y cada instante vivido plenamente vale más que una eternidad inconsciente. Reflexión final extendida. La raíz del sufrimiento está en el apego. Apegarnos a las personas, a los objetos, a las ideas, a lo que fuimos o quisimos ser. Pero nada de eso nos pertenece realmente. Somos viajeros en tránsito por un mundo en constante transformación. Y cuanto más intentamos poseer, más nos duele el cambio natural de las cosas. El sabio contempla la vida como un amanecer que no le pertenece, pero que agradece ver. Sabe que todo lo que ama, su cuerpo, sus triunfos, sus vínculos, será un día polvo, silencio o memoria. Y no por eso deja de amar, ama más porque sabe que es breve. Hay una libertad inmensa en no retener. Cuando dejas que las cosas sigan su curso, descubres que el dolor se disuelve como la niebla ante el sol. Y en ese espacio claro que queda, aparece algo más profundo que la posesión, la gratitud.
Agradecer no porque algo dure, sino porque existió. Agradecer incluso lo que se pierde, porque al irse te enseña a valorar lo que queda. Así he entendido que el desapego no es frialdad, es amor maduro, amor que no exige, amor que comprende. Todo pasa, pero si lo observas con conciencia, todo lo que pasa deja luz. Reflexión estoica final. Cuando entiendas que nada es tuyo, comenzarás a amar todo como si lo fuera. Lección 5. La serenidad ante la muerte. Desde joven, me enseñaron a temer la muerte como si fuera un enemigo feroz, un final abrupto que roba todo lo que amamos. Pero con los años, observando la vida, los cuerpos que envejecen y los imperios que se desmoronan, comprendí que la muerte no es enemiga, es compañera. Ha estado presente en cada respiración, en cada paso, en cada instante de existencia. Negarla es necedad, resistirse a ella es sufrir innecesariamente. Cuando era joven, temía perder mis logros, mi fama, mis posesiones. Temía que mi nombre se olvidara, que mi historia se desvaneciera como humo en el viento. Pero el tiempo me enseñó que todo lo que creemos sostener se desvanece de todas formas. La fama, los amigos, los bienes, todo es prestado, todo es temporal. La muerte no destruye la virtud, no puede arrebatar la calma de un alma que ha aprendido a vivir con razón y justicia, ni puede impedir que aquel que entiende su lugar en el cosmos camine con dignidad. Cada noche, mientras observo las sombras de Roma y escucho los pasos silenciosos de los guardias, medito. Si he de morir mañana, ¿qué me importa? Si he de morir en medio del imperio o en la soledad de mi alcoba, ¿qué diferencia hace? Mi deber es vivir bien hoy, gobernar mi mente, actuar con virtud y no temer lo que llegará sin mi control. He comprendido que la muerte no es castigo ni pérdida, absoluta, es transformación. El cuerpo que habita mi alma es solo un recipiente, la mente que he cultivado es lo único verdaderamente mío. Y si debo separarme de este cuerpo, no es más que un cambio de forma, una liberación de lo temporal. Cuando aceptas esto, la vida se vuelve ligera. Los miedos que antes paralizaban el corazón desaparecen. Ya no buscas eternidad en las cosas externas, la encuentras en la serenidad interior, en la virtud, en la conciencia de tu deber cumplido. Reflexión final extendida. La muerte es un espejo que refleja la vida. Temerla es olvidar la oportunidad de vivir plenamente. Obsesionarse con lo que viene después es desperdiciar lo que tienes ahora. El sabio no maldice el final, ni se aferra a la ilusión de permanencia. Acepta el ciclo natural de todas las cosas, nacimiento, existencia, decadencia, desaparición. Y en esa aceptación encuentra la verdadera libertad, la libertad de no temer lo inevitable. Mira a los ancestros que caminaron antes que tú. Todos se han ido, pero sus actos, sus lecciones y su virtud permanecen en la memoria de los que observan. Así también, cuando llegue mi hora, no será el fin de todo, sino la culminación de lo que he cultivado, un espíritu en paz, sin remordimientos, sin deseos inútiles, listo para disolverse en la armonía del cosmos. Vivir bien y morir bien son dos caras de la misma moneda. No hay separación entre aprender a vivir y aprender a morir, porque quien ha dominado su mente, quien ha vivido con razón y virtud, no teme a ningún final. Reflexión estoica final. La muerte no es pérdida, sino liberación, y quien vive en virtud nunca muere verdaderamente. Lección 6. La adversidad y la resiliencia. La adversidad es un espejo que revela lo que yace oculto en el alma. Cuando un hombre se enfrenta a la pérdida, a la injusticia o al dolor, descubre no lo que el mundo le quita, sino lo que él mismo aún no ha conquistado dentro de sí. El miedo que surge ante un golpe inesperado, la ira que se enciende frente a la traición, la desesperación que se agarra al corazón, todos son maestros disfrazados, y todas sus lecciones esperan ser comprendidas. He observado a mis soldados temblar ante la tormenta y a los humildes sonreír frente a la escasez, y comprendí que la fortaleza no depende de las circunstancias externas.
Ningún poder, ningún oro, ninguna espada puede forjar el carácter. Solo la experiencia del sufrimiento puede templarlo como el fuego templando el acero. El dolor es inevitable, y quien lo niega se hunde en la ilusión, pero el sufrimiento es elección. Cuando un golpe nos hiere, podemos dejar que nos rompa o podemos dejar que nos enseñe. Podemos maldecir la dificultad o podemos mirarla a los ojos y preguntar, ¿qué deseas mostrarme? ¿Qué puedo aprender de ti? Cada obstáculo contiene dentro de sí la semilla de una lección. El orgullo que nos arrastra, la paciencia que nos falta, la compasión que no hemos practicado, la serenidad que debemos cultivar. El hombre que comprende esto no se deja arrastrar por la tormenta. Aprende a moverse con ella, a danzar entre sus vientos, a permanecer firme en su centro. En la vida, la mayoría busca caminos de menor resistencia, se aferra a comodidades y evita el conflicto. Pero el carácter no se fortalece en la calma, sino en la prueba. Un corazón que nunca ha sido golpeado es como una espada que nunca se ha templado, frágil, inútil y pronto rota. Yo también he sentido el peso de la pérdida, la traición de aquellos en quienes confiaba, la sombra del fracaso. Y comprendí que no son los eventos externos los que me determinan, sino cómo los recibo. Cada adversidad que acepto con razón, cada dolor que observo sin desesperación, cada miedo que enfrento con claridad, es una victoria sobre mí mismo, y esa victoria no puede ser arrebatada por nadie. El sabio no desea la dificultad, pero la acoge cuando llega. No busca el sufrimiento, pero no se aparta de él. Cada desafío es un maestro silencioso, cada golpe un cincel que esculpe la mente y el espíritu. Cada derrota, un recordatorio de que la vida no nos pertenece, y que solo nuestra virtud es verdaderamente nuestra. Cuando miramos hacia atrás, entendemos que los momentos de mayor dolor fueron también los que más nos enseñaron. No hay triunfo comparable al que surge de haber resistido lo inevitable, de haber mantenido la calma cuando todo clamaba caos, de haber encontrado serenidad en medio de la tormenta. Por eso, he aprendido que la resiliencia no es mera resistencia. Es comprender el orden de la vida, aceptar lo que no depende de nosotros y ejercer el dominio sobre lo que sí depende, nuestra mente, nuestra actitud, nuestra voluntad. El mundo nos golpea, nuestra mente decide si caemos o nos elevamos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, la virtud es eterna. Estoica reflexión estoica final. Cuando el destino te golpea, no lo maldigas. Observa, comprende y aprende. Cada adversidad es un espejo que refleja tu fuerza oculta. Cada dificultad, un maestro silencioso que esculpe tu carácter. Lo que el mundo intenta arrebatarte no puede tocar tu mente si la entrenas en la razón. Fortalece tu interior y serás invencible. Lección 7. La pasión, el deseo y el control de los impulsos. Durante mi vida, he observado cómo los hombres se esclavizan a sus propios deseos. Buscan placer, poder, reconocimiento, y en esa búsqueda olvidan lo más valioso, el dominio sobre sí mismos. He sentido esa misma tentación en mi interior, el impulso de ceder a la ira, a la envidia, al orgullo, al miedo. Y comprendí que ningún tesoro externo vale la paz de una mente gobernada por la razón. El deseo es un fuego que puede iluminar o consumir. Cuando lo ignoramos, se convierte en sombra que nos persigue. Cuando lo dominamos, se transforma en energía para actuar con claridad y virtud. Un hombre que cede a cada impulso es como un marinero que deja que el viento lo lleve a cualquier costa, sin timón, sin rumbo. Un hombre que lo controla, en cambio, navega con dirección, firme incluso en la tormenta. He observado reyes y generales arruinar sus vidas persiguiendo la codicia o la fama. He visto amigos caer en la desesperación por no dominar sus pasiones. Y he aprendido que la libertad no reside en la ausencia de deseo, sino en la elección consciente de cuándo y cómo actuar según la razón. El control de los impulsos no es represión.
No es negar la vida, sino vivir con plena conciencia de lo que somos y de lo que podemos sostener sin ser destruidos. Cada emoción que sentimos puede ser un enemigo o un maestro. La cólera, si no la dominas, te lleva a cometer injusticias. La lujuria, si no la controlas, te encadena. El miedo, si no lo enfrentas, te paraliza. Por eso, me observo a mí mismo constantemente, como quien vigila un jardín. Arranco lo que amenaza crecer desordenado, alimento lo que puede dar fruto y dejo que el tiempo haga su trabajo sobre lo que aún es pequeño. Cada impulso atendido sin razón es semilla de sufrimiento. Cada impulso domado es un paso hacia la verdadera libertad. Reflexión final. La mayor esclavitud no viene de los tiranos ni de la fortuna, sino de nuestro interior descontrolado. Un hombre puede perder todo y aún ser feliz si su mente permanece serena. Pero aquel que no controla sus pasiones está condenado, aunque posea el mundo entero. El deseo desenfrenado nos ciega, nos hace mirar lo que creemos necesitar y olvidar lo que ya tenemos. Nos hace actuar en contra de nuestra propia razón, entregando nuestro juicio al azar de la emoción. Y mientras lo seguimos, perdemos la dignidad, la calma y la libertad que nos pertenecen por derecho natural. El verdadero poder no está en la fuerza que ejercemos sobre otros, sino en la fuerza que ejercemos sobre nosotros mismos. El hombre que domina sus impulsos no es insensible, siente, ama, actúa, pero nunca cede al desorden interno. Él comprende que cada pasión mal dirigida puede ser destructiva, cada emoción controlada puede ser creadora. He aprendido a observar cada deseo, cada impulso, con la serenidad de quien contempla un río. Algunos fluyen y se desvanecen, otros se detienen y se transforman. Nada se reprime con violencia, todo se orienta con razón. Y en esa orientación surge la libertad más pura, la de un alma que no depende de nada externo para ser fuerte. Quien controla su mente, quien sabe cuándo ceder y cuándo resistir, ha alcanzado la verdadera independencia. No necesita aplausos ni riquezas, ni teme la adversidad ni la pérdida. Su imperio es interior, silencioso e invencible. Lección 8. La sabiduría y la verdad interior. A lo largo de mi vida he buscado consejos en libros, filósofos, soldados y políticos. He escuchado oráculos, discursos y rumores, intentando descubrir lo que es correcto, lo que es justo, lo que vale la pena. Pero cuanto más buscaba afuera, más comprendía que la verdadera sabiduría no se encuentra en las voces del mundo, sino en el silencio de la mente. Cada persona a la que admiré, cada maestro que consulté, me ofreció fragmentos de verdad. Pero la totalidad de la verdad reside en uno mismo. No hay camino más seguro que aquel que conduce al interior, donde la mente puede observar sin prejuicio y el corazón puede juzgar sin pasión. He visto a hombres perderse buscando la aprobación de otros, creyendo que la felicidad y la seguridad dependen de su reconocimiento. He visto imperios derrumbarse por la vanidad de sus líderes y ciudades enteras sucumbir a la ignorancia colectiva. Todo aquello que no proviene del interior es efímero. Todo lo que reside dentro, aunque invisible, es eterno. Aprendí a escuchar mis pensamientos, no para ser complaciente con ellos, sino para discernir cuál es la verdad y cuál es ilusión. No todas las impresiones que recibimos del mundo reflejan la realidad. Muchas están teñidas por el miedo, la pasión o la costumbre. La mente entrenada observa, analiza y distingue, y en esa claridad se encuentra la libertad. El conocimiento de uno mismo es la más poderosa de las armas, porque quien se conoce verdaderamente no puede ser engañado fácilmente, ni arrastrado por rumores, ni perturbado por el caos externo. Sabe dónde termina lo que depende de él y comienza lo que está fuera de su control. Sabe que la virtud no depende de la riqueza ni de la fama, sino de la coherencia interna, de la razón que gobierna sus acciones y pensamientos. Pin. Reflexión final. La sabiduría no es acumulación de palabras ni reconocimiento por otros, es claridad en el juicio, serenidad en el corazón y firmeza en la acción.
Es distinguir lo que es valioso de lo que es trivial, lo que merece atención de lo que es ilusión, lo que construye del espíritu de lo que lo destruya. El hombre que no se conoce a sí mismo está perdido incluso en medio del mundo. Se aferra a opiniones ajenas, se deja arrastrar por la multitud y confunde apariencia con esencia. El sabio, en cambio, camina en silencio, escuchando la voz interna que nunca miente, que nunca exige, que solo muestra lo que es y lo que debe ser. Nada externo puede otorgar la seguridad que nace del interior, ni la riqueza, ni el poder, ni el aplauso pueden reemplazar la certeza de haber vivido conforme a la razón y la virtud. Mientras que todo lo externo es cambiante, lo que reside en la verdad de uno mismo es sólido, inmutable, eterno. He comprendido que buscar la verdad fuera de mí es buscar el reflejo de mi sombra. La auténtica sabiduría surge al mirar hacia adentro, enfrentar los propios errores, reconocer los propios deseos, comprender las propias emociones y actuar desde esa claridad. Y una vez que la mente se alinea con esa verdad, ningún tumulto externo puede perturbarla, ninguna mentira ajena puede engañarla, ninguna pasión puede desviarla. El conocimiento de uno mismo es, por tanto, no un fin, sino un proceso constante. Un examen diario, una vigilancia silenciosa que protege la libertad del alma. No es un acto de orgullo, sino de humildad. Aceptar la propia ignorancia, corregir los errores, cultivar la virtud y discernir siempre lo verdadero de lo ilusorio. Lección 9. El tiempo y la urgencia de la vida. A lo largo de los años, he observado cómo los hombres desperdician su tiempo como si fuera un recurso infinito. Se preocupan por cosas que nunca ocurrirán, buscan aprobación de quienes no valoran, y olvidan que cada instante que pasa es un regalo que no regresará. He sentido esa misma tendencia en mí, prolongar decisiones, postergar lo importante, distraerme con trivialidades mientras la vida se escurría entre mis dedos. El tiempo no perdona. Ni la riqueza, ni el poder, ni la fama pueden detener su flujo. Cada día que se pierde en la vanidad o la inercia es un día que nunca volverá, un fragmento de existencia que se desvanece sin posibilidad de recuperación. El pasado se ha ido, el futuro es incierto, solo el presente puede ser realmente nuestro. He comprendido que la vida no se mide en años, sino en conciencia. Un hombre puede vivir un siglo y apenas rozar la verdad. Otro puede vivir poco y dejar un legado eterno, porque cada momento fue vivido con atención, virtud y propósito. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y sin embargo, la mayoría lo entrega sin reflexión, sin cuidado, como si el mañana fuera suyo por derecho. Cada respiración, cada pensamiento, cada acción es una oportunidad para vivir de acuerdo con la razón. Cada momento desperdiciado en resentimiento, miedo o vanidad es una oportunidad perdida de fortalecer la mente, cultivar la virtud y acercarse a la serenidad. El sabio no promete al futuro, actúa ahora, porque comprende que lo único verdaderamente seguro es el presente. 3. Reflexión final. El tiempo es implacable y su paso constante nos recuerda la fragilidad de la existencia. Quien ignora este flujo se encuentra al final atrapado en un cúmulo de arrepentimientos, palabras no dichas, actos no realizados, oportunidades desechadas. El hombre que entiende el valor del instante comprende que cada acción importa, que cada pensamiento moldea la mente y que cada decisión refleja la esencia de su carácter. No hay mayor tragedia que vivir sin conciencia de la finitud. La mayoría se aferra a ilusiones de eternidad, salud que no durará, juventud que se desvanecerá, poder que se perderá. Pero el sabio sabe que nada de lo que posee puede garantizar el mañana, solo la virtud, solo la atención plena, solo la alineación con la razón permanece, aunque el mundo cambie y los cuerpos caigan. El tiempo no es enemigo, es maestro. Cada momento nos ofrece la oportunidad de vivir bien, de actuar con justicia, de reflexionar con claridad y de amar sin ataduras. Cada día vivido sin propósito es un día robado a nuestra alma, y cada día vivido con conciencia es un paso hacia la verdadera libertad. Por eso, he aprendido a no posponer lo importante,
a escuchar cuando alguien habla, a enseñar cuando es necesario, a meditar cada noche sobre mis actos, a corregir mis errores, a cultivar la mente y el espíritu. Porque el tiempo no espera, y la vida solo nos concede este instante para elegir, para actuar y para comprender. Quien comprende esto, camina ligero, sin apego a lo que se irá y sin miedo a lo que vendrá. El presente es su reino, y en él encuentra la oportunidad de vivir según la razón, la virtud y la serenidad. El tiempo, bien usado, fortalece, ilumina y libera. El tiempo desperdiciado oscurece, debilita y encadena. No desperdicies ni un instante, porque cada momento que se pierde es un fragmento de vida que no volverá. Vive con conciencia, actúa con virtud y aprovecha el presente como el tesoro más precioso. Así transformarás el tiempo en tu aliado y tu vida en un legado eterno. Lección X. La muerte, el legado y la paz interior. He vivido lo suficiente para ver cómo todo lo que construimos, todo lo que amamos y todo lo que tememos pasa. He visto imperios levantarse y caer, amigos desaparecer y riquezas desvanecerse. He sentido el peso de la mortalidad en cada respiración, en cada arruga, en cada noche que se acerca con su silencio inevitable. Al principio temí la muerte. Creí que era enemiga, que venía a arrebatarme lo que amaba, que cerraría la puerta a todo lo que consideraba valioso. Pero con los años comprendí, la muerte no es pérdida ni castigo, es la culminación natural del flujo de la vida. No debemos recibirla con terror, sino con la serenidad de quien ha vivido según la razón, la virtud y la conciencia plena. La muerte no borra lo que somos si hemos vivido con claridad. El verdadero legado no son las riquezas, los nombres grabados en piedra, ni los títulos conquistados. El legado es la huella de la virtud que dejamos, la paz interior que alcanzamos, la sabiduría que compartimos, la coherencia de nuestros actos con nuestra mente y corazón. Al mirar hacia atrás, veo que cada prueba, cada pérdida, cada error y cada triunfo me condujeron a este entendimiento. La vida es breve, la muerte inevitable, y solo la mente cultivada permanece firme ante el fin. El hombre que domina sus pensamientos, que cultiva la virtud, que observa sus pasiones y que vive con conciencia, enfrenta la muerte con serenidad, porque no depende de ella para sentirse completo. He aprendido que el final es solo un cambio de forma. El cuerpo se disuelve, pero la mente y el espíritu que ha alcanzado claridad no mueren, trascienden en la memoria de quienes han sido tocados por nuestra vida, y sobre todo, en la armonía con el universo. No hay temor cuando se comprende la naturaleza de todas las cosas, que nacemos, existimos y partimos, y que todo lo que es externo es efímero. La paz interior no se halla en la duración de la vida, sino en la integridad con que se vive cada instante, en la libertad de quien no está esclavizado por deseos, miedos ni pasiones. Solo quien ha aprendido esto puede mirar el final y sonreír, porque ha conocido la verdadera fortaleza, la libertad de la mente y la serenidad del alma. Reflexión final. La muerte es inevitable, pero no es enemiga. Es la confirmación de que hemos existido. El hombre sabio no busca eternidad en lo externo, sino en la coherencia de sus actos, en la virtud que cultiva y en la claridad de su mente. Ninguna fama, ningún oro, ningún aplauso puede reemplazar la paz que surge de vivir con razón y aceptación. Nuestro legado no está en lo que otros recuerdan de nosotros, sino en la huella que dejamos en nuestra propia alma. Cada pensamiento meditado, cada emoción comprendida, cada acto guiado por la virtud, es un ladrillo en la construcción de esa paz interna que ninguna fuerza externa puede destruir. El final llega para todos, pero quien ha vivido según estas lecciones no teme, no se lamenta por lo que se va, ni ansía lo que no puede alcanzar. Acepta el flujo de la vida, abraza su propia mortalidad y encuentra en ello la libertad absoluta. La muerte pone fin al cuerpo, pero no al valor, la razón ni la serenidad. Quien ha vivido bien deja un legado invisible pero eterno, la demostración de que es posible vivir sin esclavitudes internas, sin temores irracionales y con la mente y el espíritu en equilibrio.
Por eso, al enfrentar la muerte, comprendo que no es un final cruel, sino un maestro silencioso que revela la verdad, que la vida merece ser vivida plenamente, que el tiempo es precioso, que la virtud es eterna y que la paz interior es el tesoro más grande que podemos alcanzar. La muerte no es el fin, sino la culminación de todo lo que somos. Vive con virtud, domina tu mente, acepta el destino y cultiva la paz interior. Entonces, cuando llegue tu hora, no habrá miedo, no habrá arrepentimiento. Solo habrá la serenidad de quien supo aprovechar cada instante y dejar un legado eterno en su propio espíritu.